Mi nombre es Yormari Molano, vengo a presentar mi proyecto integrador de áreas donde se interdisciplinan las áreas de ciencias naturales con artes. Estoy actualmente en el octavo semestre. Los proyectos pedagógicos investigativos integradores de áreas son instrumentos de planificación de enseñanza y aprendizaje que conducen a la construcción del conocimiento, ayudan a la gestión escolar porque responden a la realidad social, cultural y económica de la población que integran. Se realiza la presentación del desarrollo de la unidad interdisciplinaria de educación artística, la cual contiene el proyecto La obra Fiesta en la selva del artista Nelson Ortega Toscano como estrategia para el aprendizaje de la temática de la flora y la fauna en los niños del grado tercero de la Escuela Urbana de La Salle de Quetamo. Formulación del problema. El problema que se indica es una necesidad educativa, ya que si los estudiantes no tienen claras las diferencias entre este tipo de especies, es poco probable que tengan claros sus conocimientos mínimos para el siguiente grado. Por tal motivo, se ve la importancia de dar solución a esta dificultad. Por ejemplo, de no saber qué especies pertenecen a la fauna y cuáles a la flora. Por esto, desde la educación artística se pretende abordar como eje transversal integrando áreas a través de proyectos pedagógicos. El problema. La obra Fiesta en la selva del artista Nelson Ortega Toscano como estrategia para el aprendizaje de la temática, la flora y la fauna en los niños del grado tercero de la Escuela Urbana La Salle. Formulación del problema. ¿Cómo incentivar el aprendizaje de la temática, la flora y la fauna por medio de la obra Fiesta en la selva Ortega Toscano en los estudiantes del grado tercero de la Escuela Anexa de La Salle? Objetivo general: incentivar el aprendizaje de las temáticas de la flora y la fauna en los estudiantes del grado tercero de la Escuela Anexa de La Salle a través de la obra Fiesta en la selva del artista colombiano Nelson Ortega Toscano. Objetivos específicos: identificar las causas que impiden la comprensión de las diferencias entre la fauna y la flora en los niños del grado tercero, diseñar una propuesta pedagógica basada en la obra Fiesta en la selva, socializar el diseño de la propuesta pedagógica a través de estrategias pedagógicas de manera virtual. Justificación. Por tal motivo, es de vital importancia planear este proyecto en los niños del grado tercero en la escuela anexa a La Salle para que no presenten problemas. En esta parte, porque es el motivo por el cual se pretende hacer este tipo de proyecto en esta población, ya que pues existen estas dificultades y lo que se pretende es implementar este proyecto para que esto coayude, para que de una manera significativa e integradora se pueda cooperar para darle solución a este inconveniente por medio de estrategias y actividades en el aula de clase. Marco de referencia. Para elaborar esa propuesta se tuvieron en cuenta algunas propuestas como las artes plásticas como estrategia didáctica en la enseñanza de la literatura de Ibar Dacol en los niños del grado primero del Colegio Carolina en la ciudad de Neiva Huila. El autor colombiano concluyó que Ibar Dacol, con el que se trabajaba la propuesta, responde a las expectativas necesarias al llevar las actividades a la comunidad, es decir, de la vida cotidiana a la literatura y además ilustrarla de una manera llamativa. El proyecto Creación de talleres de artes plásticas como una estrategia pedagógica para desarrollar el gusto artístico. Casanare, su autora Yolanda Garzón concluyó que la pedagogía, la educación artística se presenta como una herramienta valiosa para el desarrollo de la creatividad, presenta como una herramienta de adquisición de habilidades y competencias comunicativas, despertando el interés en los niños por nuevas formas de aprendizaje donde se pueden expresar emociones, sentimientos, que puedan plasmar en su trabajo artístico plástico y sean de contextos formales o extracurriculares. Se tuvieron en cuenta algunos conceptos muy importantes, tal como son las ciencias naturales. Según la Real Academia, se define como las ciencias
que, como la botánica, la zoología y la geología, se ocupan del estudio de la naturaleza. Asimismo, también las ciencias naturales tienen unos objetivos, como ellos reconocer la ciencia como una actividad humana en permanente construcción, con alcances, limitaciones, cuyos productos son aprovechados según la cultura y las necesidades de la sociedad, que ésta hace parte de nuestra cotidianidad y evoluciona a la parte de la misma y sus elementos se utilizan de acuerdo a la comunidad donde se desarrolla. Integrar los conocimientos de las ciencias naturales a sus explicaciones sobre fenómenos y procesos naturales al aplicarlos en contextos y situaciones diversas. La fauna. Es importante tener en cuenta este concepto. Es el conjunto de animales que comprende una región o país. También se comprende como las especies que corresponden a un determinado, a un determinado periodo geológico. Viene del latín fauna. Asimismo, también el concepto de la flora. Es importante profundizar. Es el conjunto de especies vegetales que existen en una determinada área o son características de un determinado periodo geológico. El arte, según la Real Academia, es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. En este caso se hace una breve descripción del autor de la obra. Este autor nació el 11 de marzo de 1963 en Tibú Norte de Santander, acá en el país de Colombia, en la frontera con Venezuela, en la región selvática del Catatumbo. Este colombiano es originaria de la tribu indígena Motilón Barí. Allí nació y realizó sus estudios primarios hasta la edad de los 10 años y siempre estuvo enfocado hacia el tema del realismo mágico, con lo cual se ha dado a conocer, muestra mucha fuerza en el color y una amplia gama en su paleta de tonos vibrantes y cálidos, así como la región donde es oriundo. El realismo mágico. Realismo mágico es un movimiento literario que tuvo su origen en América Latina hacia la década de 1930, aunque alcanza su apogeo en 1960 y 1970, cuando coincidió con la generación del boom latinoamericano. La narrativa. Este autor trabaja la obra con la que se pretende impactar en estos estudiantes, utiliza la narrativa. Es un concepto relativo o perteneciente a la narración para entendernos relativo a una historia. Asimismo, tiene en cuenta la etapa de desarrollo cognitivo de los niños. Estos niños entre la edad de 8 y 9 años. El desarrollo cognitivo es un proceso que facilita que el estudiante adquiera conocimientos y los contextualice. Empieza desde que nace hasta su adolescencia. Desarrollo emocional del niño. El desarrollo emocional en los niños también es parte fundamental en el desarrollo del estudiante. El niño es ahora sumamente sensible y celoso de su intimidad. Se tiene en cuenta para el tema del fundamento legal la Constitución Política en su título 2, Derechos, Garantías y Deberes, capítulo 2, de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, en su artículo 67, la educación como un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. También nuestra Carta Magna, la Ley 115 de 1994, indica en su artículo 23, tiene en cuenta las áreas obligatorias y fundamentales para el logro de los objetivos de la educación básica. Se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento que tendrán que ofrecer de acuerdo al currículo y proyecto educativo, en este caso las áreas de ciencias naturales y artes. Estándares básicos de aprendizaje de las ciencias naturales, identifico y describo la flora, la fauna, el agua, el suelo de mi entorno. Por tal motivo es importante que el estudiante conozca y diferencie la flora y la fauna. Los derechos básicos de aprendizaje de las ciencias naturales según el grado tercero. Un estudiante del grado tercero tiene derecho a aprender, explicar la influencia de los factores abióticos, luz, temperatura, suelo y aire en el desarrollo de los factores bióticos, fauna y flora de un ecosistema. Se evidenciará que cuando se realicen diferentes obras de arte basadas
en la flora y la fauna. Para tener en cuenta, para realizar este proyecto se tuvieron en cuenta algunos antecedentes. Uno de estos proyectos fue Hablarte, el arte en el aula de primaria, elaborado por el estudiante Adán Pérez Pérez, donde concluye que considera que el alumnado conseguirá participar en el aula y con sus aportaciones a la clase, su opinión sin miedo a equivocarse, por lo tanto se mejorará la motivación de los alumnos hacia su aprendizaje, que deseen aprender cosas nuevas cada día. Lo otro es los intereses de los estudiantes en ciencias naturales del Departamento del Valle del Cauca en el marco del programa Ondas de Conciencias, proceso de sistematización. En este, sus autoras Lilia Natalia Cantera Pérez y Jenny Zulay Zuleta evidenciaron que el estudiar los intereses de los estudiantes en relación a los contenidos de las ciencias, determinados temas de las ciencias constituye un aporte para dinamizar el proceso y generar alternativas metodológicas. La enseñanza de las ciencias naturales basada en proyectos. De los autores Adriana Gómez Galindo y Mariana Quintanilla Gática, donde evidencian las diferentes actividades, métodos y fundamentos en los cuales se puede abordar la básica primaria para trabajar por medio de proyectos. Eh, la metodología que se tuvo en cuenta una metodología primero con una actividad de observación y análisis de la obra, donde los niños pueden observar la obra, que ven, sí, se pueden imaginar, pueden expresar emociones y demás. En la fase de interpretación, en esta fase el docente le realiza preguntas a los estudiantes del observado, tales como qué son, qué hacen, qué comen, cuál es su medio de transporte, dónde viven, qué les pasa. Es una fase donde, valga la redundancia, se interpreta la obra. Producción de creaciones plásticas inspiradas en la obra analizada. En esta etapa del desarrollo de la metodología se indica a los estudiantes que, de acuerdo a lo observado, creen una producción plástica, dibujo, pintura, escultura o construcción relacionada a la obra que se ha observado, dando libertad de expresar por medio de la misma lo comprendido o interpretado. De esta manera se integran las dos áreas del conocimiento. La socialización como fase final se indica a los estudiantes que den un título a su obra y expongan en el salón de clase como la obra de arte que es. De esta manera se evalúa con la exposición que el estudiante realiza acerca de la misma. Cronograma, estas actividades de programa para un mes desde el día 11 de julio hasta el mes 11 de agosto del año en curso, en donde se puedan realizar diferentes actividades de expresión artística en el aula. Los recursos utilizados, recursos humanos, tecnológicos, computador, proyector, papel, pinturas, agua, pinturas secas, lápices y pinceles. En el ejercicio de autorreflexión se encuentra una pregunta que dice: ¿qué percepción tiene sobre las artes plásticas como eje articulador, formador en la educación básica? Las artes plásticas es un área pues muy importante, ya que permite la expresión de una forma libre de pensar de los estudiantes, permite imaginar, crear, expresar sentimientos, y pienso que es un área que con todas las otras áreas se puede integrar, porque pues obviamente es, por decirlo así, una área muy bonita, que si se lleva al aula de clase de una manera proyectada, de una manera estratégica, de una manera ordenada, se llega a un buen fin aplicando una metodología. ¿Cómo se pueden integrar? ¿Cómo pueden integrarse la metodología y la práctica, la teoría y la práctica en un proyecto integrador de áreas? En un proyecto integrador de áreas, la teoría y la práctica se integran utilizando una metodología adecuada, teniendo en cuenta que aspectos necesarios para poder aplicarla en un entorno específico. Es muy importante crear una metodología, aplicarla y pues obviamente ir llevando un seguimiento al proceso con el proyecto. Con eso, de esta manera se tienen en cuenta las fortalezas y también las debilidades, y de esta manera se puede trabajar en ambos aspectos. Este es mi proyecto. Muchas gracias.